Bien, ahí ya estamos grabando. Bien, vamos a iniciar con una mirada al griego bíblico, alfabeto, y para ello es importante tener en cuenta la transliteración. La transliteración consiste en reemplazar un conjunto de grafemas característicos de una lengua con otro equivalente. La equivalencia entre grafemas se sostiene gracias al fonema que el grafema simboliza. El fonema ya es la representación mínima del sonido, bien, del sonido que se va a convertir luego en una letra. En ese caso, ustedes tienen un ejemplo ahí que lo están viendo en cuanto a una grafía hebrea y una grafía latina. La grafía hebrea, que se convierte en últimas en un grafema particular de ese idioma, que parece un simbolito ahí todo raro, para nosotros, en nuestro alfabeto, como nosotros representamos gráficamente los sonidos, sería algo así como una H. Entonces, lo que hacemos en transliteración es escribir el grafema, es decir, la representación escrita del sonido en cuanto a el grafema que tiene el otro idioma. De esa manera estamos transliterando. Ojo, no es traducir, es transliterar. Eso es lo que vamos a estar relacionando y aplicando vez tras vez. Ahora bien, en cuanto al alfabeto griego, que técnicamente se podría llamar alfabeto, lo de nosotros es abecedario porque se compone de las primeras 4 letras al menos del sistema de letras en nuestro idioma romance, A, B, C y D. El alfabeto se llama así porque las 2 primeras letras del sistema de los griegos es la alfa y la beta. Entonces, para uno no perderse, alfabeto, ¿cierto? Tampoco eran muy originales con los nombres. Aquí, por lo general, nadie es original con los nombres. Alfabeto, pues las 2 primeras letras que componen todo el sistema, alfa y beta. Y en el alfabeto tenemos entonces, del griego koiné, 7 vocales en particular. La primera vocal que ustedes ven ahí, permítanme. Bien. La primera vocal que ustedes ven ahí es la alfa. Se llama alfa. Ustedes pueden ver en la parte de abajo, como si fuera una nota al pie, lo que significa cada una de las líneas. La primera línea es el nombre de la vocal, como conocemos a la vocal. La segunda línea es la laxitud, es decir, cuánto se demora una vocal en ser pronunciada. Y la tercera línea es la transliteración, es decir, cómo representaríamos ese simbolito de los griegos en nuestro abecedario, en nuestro sistema de letras latinas, las que nosotros usamos hoy en día. Entonces, tenemos la alfa, que esta sería la forma en minúscula y esta la forma en mayúscula. Y vemos que su laxitud puede ser tanto corta o breve como larga. Dependiendo de la palabra, puede sonar de una manera mucho más extendida en el tiempo o de una manera mucho más reducida en el tiempo. Sin embargo, su transliteración, sea cual sea el sonido, va a ser siempre la misma, una A. La A de toda la vida, como en amigo, abaco, etc. Bien, la segunda vocal es la epsilon. Esta sería su forma en minúscula, aunque en algunas variantes de la letra puede parecer más como un 3 invertido. Y esa sería su forma en mayúscula. Se llama epsilon y su laxitud es breve, es decir, es muy corto el sonido que se pronuncia cuando se encuentra en una palabra. Su transliteración va a ser la E de toda la vida. Hasta aquí la A y la E de toda la vida están. Bien.
Pero ahora tenemos otra vocal que quizá no conocíamos mucho y que podemos equivocarnos a la hora de verla en un texto griego, que es la eita. La eita, esta sería su forma en minúscula, esta sería su forma en mayúscula. Tiene una laxitud larga, es decir, su extensión en una palabra va a ser más larga que las otras vocales. Y por eso su representación en nuestra transliteración va a ser como una E, pero con una casita arriba o con un guión arriba. Tanto la casita como el guión son válidos para identificar en nuestro abecedario la eita. Bien, cuando ustedes vean una E con una casita, un techito o un guión arriba, eso quiere decir que esa letra está representando, está siendo transliterada por una eita. Luego tenemos la iota, su forma en minúscula, su forma en mayúscula, cuya laxitud es breve, ya saben lo que significa eso, y su transliteración es la I de toda la vida, como en iglesia, en iguana, etc. Luego tenemos la vocal Omicron, su forma mayúscula, su forma minúscula, sería de una laxitud breve y su transliteración sería la O de toda la vida, como en oso, omega 3, etc. Bueno, aunque omega 3 lo podemos dar para otro ejemplo, que sería la omega. La omega es una vocal. Si bien podría ser representada en nuestro abecedario como una W, no es una W, es una vocal. Esto es una O, pero de una laxitud larga. A diferencia de la Omicron, que es breve, la omega se extiende mucho más en el tiempo de sonido cuando se encuentra en una palabra. Esta sería su forma minúscula y esta sería su forma mayúscula. Y se transliteraría con una O y un techito o un guioncito arriba de la vocal. Noten que las vocales largas, para identificarse o separarse más bien de sus congéneres breves, tienen el techito o el guioncito arriba. La eita, para separarse de la epsilon, tiene el techito. La omega, para separarse de la omicron, tiene el techito. ¿Bien? Y por último tenemos la vocal ypsilon. Ypsilon. Esta sería su forma minúscula como una U. Esta sería su forma mayúscula como una Y. Ypsilon. Y su laxitud puede ser tanto corta como breve dependiendo del lugar en el que esté en la oración. Puede tener dos formas de transliteración. La primera forma es cuando aparece solita, que es esta Y con una tilde arriba. La segunda forma es cuando aparece en diptongo, pero ya vamos a ver eso después. ¿Bien? Cuando aparece solita, cuando encontramos solita en la palabra, la letra Y, la vocal Y, su representación va a ser como una Y con una tilde arriba. Y eso hace que su sonido parezca una I, pero queriendo hacer una U. I, I. Traten de ir interiorizándolo, haciéndolo con el micrófono apagado, ¿cierto? Dentro de su casa, como si fueran a decir una I, pero al final quieren decir una U. I, I, I. De manera que tenemos la A, la E, la E, la I, la O, la O y la I. Ese es el sonido de las 7 vocales que tenemos en griego.
Un dato interesante es que la primera letra del alfabeto es la alfa y la última letra del alfabeto es la omega. Tanto la primera como la última letra del alfabeto, es decir, como si fuera el abecedario griego, ¿cierto? La primera y la última letra del alfabeto son vocales, la alfa y la omega. Muy bien. Ah, vamos a seguir entonces ahora sí con las otras letras, que ya serían consonantes. En el alfabeto hay 17 consonantes y 9 de esas consonantes son llamadas mudas. Y hay 3 tipos de clasificación para las consonantes mudas. Las consonantes labiales, las consonantes guturales y las consonantes dentales. Como pueden ver en el cuadro, cada letra tiene al frente su respectivo nombre y transliteración. La transliteración sería la letrica de abajo. Las consonantes mudas labiales, bueno, primero se llaman mudas porque si no se pegan a una vocal, no sonarían en la vida. Es imposible que suenen por sí solas. Por ejemplo, traten de hacer una B, traten de hacer sonar una B de nuestro idioma sin pegarlo con una vocal. Espero que todos me estén viendo y no esté haciendo el ridículo aquí, ¿cierto? Es imposible. Bien, es muy difícil hacer una B si no lo pegamos con una vocal. Cuando la pegamos con una A, ahí sí, ba, be, bi, bo, bu. Pero si no lo pegamos con una vocal, es imposible que suene. Por eso se llaman mudas. Las consonantes mudas labiales se llaman así porque necesitan de la unión de los labios para poder pronunciar el sonido. B, B. Las consonantes mudas guturales se llaman así porque necesitan de la garganta para producir el sonido. G, G. Y las consonantes mudas dentales se llaman así porque necesitan de la unión de los dientes para producir el sonido. D, D, D. Bien, de esa manera entonces tenemos 3 clasificaciones y en esas 3 clasificaciones caben las siguientes letras del alfabeto. En las clasificaciones labiales tenemos la beta, beta. Esa sería su forma en minúscula, esta sería su forma en mayúscula. Y esta sería su transliteración, como la B de toda la vida, como en barco, Bilboa. Bien. Por otro lado tenemos la pi. Noten que también necesito de la unión de los labios para hacerla. Pi. Esta sería su forma en minúscula, esta sería su forma en mayúscula, y su transliteración sería como nuestra P de toda la vida, como en pato, perla, pino. Y por último tenemos la fi, fi, que aquí es, a pesar de que el labial se conoce también como una consonante fricativa, es decir, se separa un poco la unión de los labios para introducir la lengua. Fi. Sin embargo, se presume que la unión de los labios está. Fi. Fi se puede traducir, perdón, se puede transliterar como una F o como una PH. La PH es para los gringos, para los que hablan inglés y han aprendido inglés de esa manera, porque la F para ellos de nosotros suena de manera diferente, mientras que la PH sí suena como una F, como en telephone, ¿cierto? Que eso es una PH ahí, pero suena como una F cuando se unen. Sin embargo, nosotros vamos a usar la F. ¿Listo? Fi. Utilizando la transliteración de la F. Fi. En cuanto a las guturales, tenemos la gamma. Recuerden que las guturales se hacen con la ayuda de la garganta. En este caso tenemos la gamma, que es con nuestra G de toda la vida.
pero con una G fuerte, como cuando se une con una U. Guerra, guineo, guisao, etc. Luego tenemos la capa, que esa sería su forma en minúscula, esta sería su forma en mayúscula, y se representaría, se transliteraría con la K de toda la vida, como en kilo. ¿Bien? Otra vez necesitas de la garganta para poder sonar. Capa, capa. Y luego tenemos la ji, ji. Otra vez, si ustedes ven que el nombre puede ser chi y se puede transliterar como CH, eso también es para los gringos, ¿no? Para los que hablan inglés y han pensado de esa manera durante toda su vida, porque la J suena de forma diferente a como lo hace la CH en su idioma, que sí suena como una J muy débil, una J muy perceptible. Ji, esa sería su forma minúscula, esa sería su forma mayúscula, y nosotros la transliteraríamos con una J. Coloco también la forma en cómo la encontrarían en idiomas en inglés, porque algunas veces algún recurso bíblico puede estar en ese idioma y pueden ver transliterada la palabra que el autor está usando con CH o con PH, y es para que no piensen que hay una diferencia, sino que simplemente son modelos contextuales de la transliteración dependiendo del lugar en donde uno se encuentre, ¿cierto? Por último, tenemos las dentales. Recuerden que se hacen con la unión de los dientes. Delta. Tenemos la forma minúscula y la forma mayúscula, que es como un triangulito. Por eso aquellos que les gustan la historia o la geografía, cuando les mencionan el delta del Nilo, no me pregunte por qué lo llaman así, es porque la forma en cómo aparece toda la confluencia de ríos que dan al río Nilo parece como un triangulito hacia abajo, y es por representación de esta consonante, delta. Luego tenemos la Z, Z, que sería, esta su forma en minúscula, esta su forma en mayúscula. Y se transliteraría con una TH. Z. Y por último tenemos la tau, que sería su forma en minúscula, esta su forma en mayúscula, y se transliteraría como una T de toda la vida, como en toro, taurina, trineo, etc. Entonces, beta, pi, phi, gamma, kappa, chi, delta, zeta, tau. Ese sería su sonido para que también lo vayan viendo y cuando lo vean escrito, ya sea transliterado o en la misma letra del griego, puedan identificarlo fácilmente. Hasta aquí, ¿tienen preguntas, inquietudes? ¿Se han perdido en algún punto donde podamos recuperarlos? ¿Alguno de ustedes? Perfecto. Profesor, Ah, sí, dime. la Z, ¿cómo se pronuncia eso? La TH. Ah, eso se pronunciaría como, también sería una vocal en cierto sentido fricativa, pero su nombre técnico sería pseudofricativa, en donde yo trato de unir los dos dientes, pero antes de unir los dos dientes le meto la lengua. Zeta, zeta. Así sonaría esa consonante. Muchas gracias, Julio, por tu pregunta. ¿Hay alguna persona más que tiene? Profe, lo que pasa es que esta Z, cuando uno estudió trigonometría, geometría,
después entró a todo lo que es pues, matemáticas especiales, siempre la conoció como teta, y ahora es renovar pues como La pronunciación. la pronunciación. Eso es muy bueno, ¿cierto? Pi también. Ah, bueno, Pip. Pi. Siempre lo conocí como Pip. Uh-huh. Bueno, en pi sí es normal, pero uno siempre conoció a teta como teta, ¿cierto? Y lo decía de esa manera, pero técnicamente su sonido es tratando de unir los dientes, pero sacando un poquito la lengua para obstruir la dirección, la fuerza del sonido. Zeta. Y sí, es como tú dices, hay que a veces desaprender para reaprender, ¿cierto? Y más en estos procesos del idioma que ya son un poco más técnicos, no son tan secundarios como puede ser en una materia de álgebra o de trigonometría. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con, dentro de las 17 consonantes, 5 consonantes llamadas sonoras. A diferencia de las mudas, que no suenan porque si no están delante de una vocal, no tienen sonido por sí mismo. Las sonoras, pues ustedes ya sabrán, ¿cierto? Por sí solas sí pueden sonar. L, r, s. No necesitan de la unión de una vocal para sonar. Y eso pasa con estas 5 consonantes. La primera es la lambda, que es como la L de toda la vida. Esta sería su forma en minúscula, esta sería su forma en mayúscula. Y se transliteraría con una L, como en Lulo, en Lucas, en Liceo, etc. Y se llama líquida. Hay 3 tipos de categorías, bueno, 3 categorías, perdón, para identificar a las sonoras, líquidas, nasales y aspirantes. Las líquidas son sonoras en sí, pueden sonar, pero por lo general se hacen al clavar la lengua, ahí no hablo, clavar la lengua al paladar. L, r, sea arriba o abajo, r. Clavo la lengua al paladar para poder hacer el sonido, por lo llaman líquidas. Paladar antiguamente se conocía como licóntico. Entonces por eso se une, líquidas. Las nasales son las que suenan a través de la fuerza de la nariz. Y las aspirantes son las que suenan dejando salir el sonido, como si fuera un suspiro, por eso llaman así, como si fuera un suspiro. Siseante, como una serpiente. Bien, esas son las líquidas, nasales y aspirantes. Ya vemos un poco las líquidas, veamos las nasales. Una nasal es ni, esta es su forma minúscula, esta es su forma mayúscula. Se transliteraría de esta manera, como la N de toda la vida, como en Navidad, que ya el COVID la dañó, pero no importa, y el niño, etc. Y tenemos la mi, que es la M de toda la vida. Mi mamá me mima. La misma M que se usa para eso. Mi. Esta sería su forma en minúscula, esta es su forma en mayúscula. Y por otro lado tenemos la aspirante, que es una sola, que es la sigma. Esta sería su forma en mayúscula, que también la vemos mucho en trigonometría, en cálculo, ¿cierto? Viene precisamente del griego, sigma. Esa sería su forma en minúscula. Es la S de toda la vida, como en salud, sol, sinsonte, etc.
pero tiene dos grafías para su sonido. Esta primera grafía de la sigma se encuentra al inicio o dentro de la palabra. Bien, cuando ustedes se encuentren con esta O que parece que tiene un cosito al lado, ¿cierto? Una salidita al lado, eso es una sigma. Y la van a encontrar solamente de esa forma al inicio o dentro de la palabra. Pero cuando se la encuentren de esta manera, que es como una C con un cachito que le falta, tal cual ustedes ven aquí, esa solamente se encuentra al final de las palabras. De manera que esta forma de la sigma al inicio y dentro, pero esta forma de la sigma al final de las palabras. Bien. Sin embargo, suenan de la misma manera y son la misma letra, solamente que tiene dos grafías diferentes, que al final conforman el mismo grafema, pero son dos grafías diferentes. Bien. Luego tenemos, por último, para rellenar las 17 consonantes, hasta ahora llevábamos 15 consonantes, nos faltan 3. Consonantes mudas, consonantes labiales. Ahora tenemos las consonantes dobles. Se llaman consonantes dobles porque son la unión de una muda con una sonora. Y esa unión de una muda con una sonora, específicamente la sonora es la aspirante, es decir, la sigma, se unen para formar una nueva construcción. En este caso tenemos la consonante doble psi. Psi. Como se decía antes, psicología, psiquiatría. Precisamente se menciona de esa forma la psicología o la psiquiatría para aquellos que son psicólogos aquí, porque viene del griego psige, que significa alma o mente. ¿Bien? Entonces, en ese caso, la psi es la unión de una labial, una muda labial, con su aspirante sigma. Psi. Se unen los labios como la labial y luego sale el suspiro, la aspiración. Psi. Ps. Por eso su transliteración es como una PS. Ahora tenemos la xi, que es la unión de una gutural, mua gutural, más la S. Imagínense una gama más la S. Xi. Xi. Y su transliteración sería como una X, como en éxito. Aquí tenemos su forma en minúscula y aquí su forma en mayúscula. La forma en mayúscula es la más rara de todas las que hemos visto hasta ahora, pero tiene hasta su encanto, ¿cierto? Sí. Bien. Y por último tenemos la doble dental, que es la unión de una muda dental más su aspirante. Imagínense una delta con una sigma. Z, Z, que sería la Z. 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 Esa sería su forma minúscula, esa sería su forma mayúscula, como una Z de toda la vida. Solamente que nosotros podemos utilizar dos formas, la DS o la Z. Aquí pueden usar la que ustedes quieran. Yo recomendaría que usáramos la DS para identificarla de mejor manera. Pero si quieren usar la Z, pueden usar la Z también. Y sale cualquiera de las dos. El hecho de que haya diferentes formas de transliteración también se debe a que estamos tratando con una lengua que está oficialmente muerta, ¿no? Entonces es muy difícil sacar para el mismo idioma diferentes conformaciones dependiendo de la cultura en la que uno se encuentre. Pero se pueden usar cualquiera de las dos, DS o Z. Pero sí sonarían como el zumbido de una abeja, porque esa es la forma cuando se unen los dientes y luego se expira el sonido. Z, 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 Z. Bien. Otra vez, como decíamos al principio, todo lo que tiene que ver con un idioma tiene que pasar por práctica, ¿cierto? Entonces, vayan buscándose grabarse para escuchar las letras y eso les va a animar a aprenderse los sonidos de cada una de ellas.
o hagan fichitas bibliográficas. Pueden hacer muchas cosas para tratar de asimilar todo lo que estamos viendo en el papel, ¿no? Muy bien. Vamos a ver por último los signos diacríticos. Para terminar con esta clase. Los signos diacríticos son grafemas que, a pesar de no poseer un fonema propio, sirven para marcar pautas de puntuación y acentuación en la lectura de una lengua. En español, por ejemplo, tenemos la coma, el punto y coma, la tilde, los dos puntos, etc. A eso nos referimos con signos diacríticos. Se llaman diacríticos otra vez por el griego. El término dia significa a través de, con, y crisis significa juicio. Es decir, atraviesan el juicio. Es la forma más literal de entender la palabra. Lo que quiere decir con esto es que son signos que se encuentran para dar juicio entre una parte y otra. Eso es lo que hace una coma, lo que hace un punto. Una coma separa para dar juicio entre una cláusula y otra, un punto separa para hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Por eso se llaman así, signos diacríticos. Y los signos diacríticos tenemos aquí, son la coma, esa sería su forma griega, esta sería su forma griega, una coma, que también es nuestra coma. Ahí no hay problema. Cuando ustedes vean una coma en griego, es la misma coma en español. ¿Bien? Pero tenemos el punto y coma en griego. El punto y coma en griego no es un punto y coma. Son signos de interrogación. Cuando ustedes vean un punto y coma en griego, eso significa signo de interrogación. Con la coma es una coma, pero con el punto y coma es signo de interrogación. ¿Bien? Luego tenemos el punto, que para nosotros sería como un punto de toda la vida también. Este sería el punto en griego, y este sería el punto para nosotros, y es lo mismo. Cuando ustedes vean un punto en griego, es un punto para nosotros. Pero cuando ustedes vean un punto alto, es decir, aquí se encuentra, por ejemplo, la alfa, y el punto está más arriba, se llama punto alto por eso, porque está más arriba de la constitución en donde debería estar un punto. Cuando ustedes vean ese puntico alto, ese punto alto puede significar punto y coma o dos puntos. Entonces, coma, coma. Punto y coma, signos de interrogación. Punto, punto y punto alto, un punto y coma o dos puntos. Muy bien. Y en cuanto a los otros tipos de signos diacríticos, tenemos los acentos. Los acentos son como nuestras tildes en español, solamente que no hacen la función que haría una tilde en español. Sin embargo, todos los tres acentos que aparecen se transliteran como una tilde en español. Son acentos que aparecen en las palabras griegas. El primer acento que aparece es el acento agudo, que se escribe como una tilde en español de toda la vida para nosotros. El segundo acento es el acento grave, que es como una tilde invertida. Aquellos que saben francés entenderán que también hay dos tipos de acentos, la tilde hacia este lado, la tilde hacia el otro, tilde invertida, ¿no? Viene precisamente de un préstamo del griego, como podemos ver aquí. Jesús levantó la mano, bien pueda mi hermano. Sí, señor. Próxima pregunta. El punto y coma, que es un signo de interrogación, se cierra o cierra. Se cortó mucho mi hermano. ¿Podría repetir, por favor? El punto y coma, que es un signo de interrogación. Sí. ¿Es independiente o si hay una diferencia en que cierra o abre el signo de interrogación? O sea, si es una pregunta, se supone que es una pregunta. Sí, cuando ustedes vean el punto y coma solamente va a aparecer al final
de la oración como pasa en inglés. ¿Bien? Pero en español debemos colocar tanto la interrogación al inicio como al final, sabiendo cuál es la frase que se está enlazando. Espero haberme hecho entender porque tengo como una cara de... Bien. Por último tenemos el acento circunflejo, que también se translitera con una tilde española, pero es como una cúpula arriba de la palabra. Esta cúpula a veces puede parecer una virguliña, eso que tienen las señas, pero por lo general se va a representar como una cúpula arriba de la palabra. Muy bien. Vamos a dejar los diptongos para otro momento, porque ya se nos va a acabar la clase. Sin embargo, hasta aquí, bueno, espero haber respondido la pregunta de Jesús. Cuando aparece el signo de interrogación, solamente aparece al final de la oración, es decir, el punto y coma solamente aparece al final de la oración, pero en nuestro español debemos representar ese signo de interrogación abriendo signo de interrogación inicial y cerrando con signo de interrogación final. ¿Hay otra pregunta en particular? Bueno, Julio César también levantó la mano. Pueda mi hermano. Profe. Sí, el acento circunflejo también se aplica a vocales largas. A todas las vocales. A todas las vocales pueden llevar, dependiendo sea la palabra, un acento agudo, un acento grave, un acento circunflejo, conforme quiera marcar el sonido del autor. Como ustedes pueden ver, cada uno de los acentos tiene algo que ver en la pronunciación. El acento agudo fortalece la pronunciación de la vocal, el acento grave ocluye la pronunciación y el acento circunflejo alarga la pronunciación. Eso no lo vamos a ver nosotros porque en últimas es un elemento griego más avanzado, más allá, pero lo que hacen estos acentos a veces es marcar la pauta, la sonoridad de una oración. Y eso se hacía porque a veces en su forma escrita las palabras quedaban muy apeñuscadas para poder ahorrar espacio. De manera que como quedaban tan apeñuscadas parecía que todas las palabras fueran de corrido y a veces las escribían en mayúscula para poder generar como un espacio de similitud. Entonces, al estar tan pegadas que parecían todas las palabras pegadas y en mayúscula, necesitaban de algún tipo de sonoridad que les ayudara a recordar las pausas. Los acentos servían muchísimo en eso. Se ayudan a recordar las pausas y la manera de pronunciar, y eso hizo que el idioma griego fuera un idioma tan sonoro. Una sola pausa que ocluyera a través de un acento grave la pronunciación era un golazo, por ejemplo, en discusiones filosóficas, etc. Por la misma forma de la pronunciación. Entonces, eso hacía tan importante estos tres tipos de acentos, a diferencia de nosotros que como nuestro idioma español, que depende precisamente de la lengua romance, no es tan sonoro como lo pueden ser otros idiomas de las lenguas romances, ya que fue pensado más bien para la escritura pura, pues no necesita de esto. Una tilde es suficiente para marcar una parte y otra y saber cuándo parar y cuándo no a través de puntos o comas, ¿cierto? Pero son cositas que se aprenden de diferentes idiomas y de la cultura e idiosincrasia que hayan hechas. ¿Otra pregunta, inquietud que tengan hasta aquí? Profe, la pregunta mía es, ¿esto lo vamos a encontrar solo pues ya en Biblias griegas? O sea, ¿cómo uno empieza a utilizar este tipo de signos, puntos, acentos, todo este tema, pues todo esto que nos estamos encontrando hoy para poder entender mejor el texto? Por ejemplo, yo voy a leer una Biblia Reina Valera
Y en la Reina Valera yo no voy a encontrar la punta y coma que me signifique pues un signo de interrogación. Sí, sí. Eh, no Hermano, sé si entender. O sea, la pregunta es, esto es cuando yo voy a un texto original, cuando yo voy a un libro en hebreo o en griego, allá donde voy a encontrar todo este tipo de situaciones, porque en la Biblia normal que compramos en la librería no encontramos eso. en parte sí, mi hermano, no vamos a encontrar esto en ninguna parte. Queremos abundar precisamente en el proceso del estudio y vamos a ver las herramientas en las que podemos utilizar. Pero no me adelante, pa. Falta todavía cancha para seguir avanzando en esto. Nos queda todavía mucha tela que cortar, así que paciencia ahí, ya llegaremos a la herramienta. Solamente que necesitamos todo este contenido para poder utilizarla y no abrumarnos cuando veamos la herramienta misma en acción, ¿cierto? Ok, profe. Pero vamos a llegar a la herramienta en su momento, sí. Hoy no me tomé la Ritalina. Estamos muy ansiosos y me encanta esa ansiedad, pero bien, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es un elemento al que vamos a llegar después. Bien. Una pregunta más que quieran para ir concluyendo. Muy bien. De esta manera entonces hemos aprendido las letras, las vocales, los acentos y los otros signos diacríticos que tiene el idioma. Y les pido que en el transcurso de la semana los vayan interiorizando, recordando, analizando. Vamos a pasar estas diapositivas también para que ustedes las puedan tener y repasarlas. Y obviamente van a tener acceso a la clase en su momento para que puedan también repasar alguna cosa que les haya quedado un poco difícil de asimilar, para que puedan seguir avanzando y familiarizándose con el idioma. Entonces, la siguiente clase vamos a seguir con griego bíblico, con las otras cosas que nos faltan del griego bíblico, porque hay mucha tela que cortar. Y entonces, después de que tengamos esa porción del griego bíblico muy asimilada, vamos a meternos de lleno con algunas herramientas que nos pueden servir a utilizar todo el conocimiento que estamos viendo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, que les vaya muy bien en el resto de la clase. Gracias, profe. Gracias, profe.